Hola a todos, bienvenidos a la gran semifinal de Covers El Desafío. Hoy tenemos un programa lleno de música, lleno de emociones y muchas sorpresas. Conoceremos a nuestros 3 finalistas, por supuesto nos vestimos de gala con nuestra juez invitada y además un musical muy especial que hemos preparado un servidor y mis talentosas jueces Paz y Valentina. ¡Comenzamos! Anteriormente en Covers El Desafío, nuestros representantes de España se enfrentaron en uno de los desafíos más reñidos de la competencia, siendo Laia quien tuvo que despedirse. Eres tú, Laia. Gracias, chicos. La entrega y dedicación estuvieron presentes en el cover de cada participante. Todos se enfrentan para asegurar un lugar en la semifinal, pero solo 3 podrán lograrlo. Martina de Argentina y Adeline de México están en zona de riesgo y dependen del apoyo que reciban en redes sociales para salvarse. ¿Quién será eliminada? Ustedes ya las conocen, ellas son Paz y Valentina. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta semifinal. Hola a todos, estoy súper emocionada. ¿Quién va a ganar este concurso? Ah, no, todavía no. Esta es la semifinal. ¡Woohoo! Pues no se diga más, la hora de la verdad ha llegado. Mientras nos conectamos con nuestras últimas nominadas de la competencia, vamos a escuchar el desafío al que se enfrentaron y por el cual ustedes allá en casa tuvieron que votar para salvar a su favorita a través de nuestras redes sociales. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, blaze and both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by. And I beg to see you down just one more time. Ooh, I'll see you every time. And oh my God, I like your style. You make me wanna cry. No, I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They'll say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again, all again. Adeline, Martina, bienvenidas. Y creo que esta es una de las decisiones más difíciles que se han tenido que tomar. El público la tomó, nosotros nada más la padecemos, la sufrimos y la tenemos que comunicar. Quiero que sepan que las dos son súper talentosas. Hemos aprendido mucho de ustedes también nosotros como jueces, de su talento, de sus ganas, de todo lo que han trabajado. Hoy nos tiene que abandonar una, pero acuérdense que este es el principio de una plataforma, de exponer sus covers, su talento y su amor por este mundo de la música. Entonces, la que hoy se despide de esta competencia eres tú. Momento, Paz. La producción y todos juntos hemos decidido que las dos han hecho un increíble desafío y las dos se merecen la oportunidad de llegar a la semifinal. Así que las votaciones estuvieron tan cerradas, las dos son tan talentosas que las dos van a moverse a la semifinal y el día de hoy al final conoceremos a la persona que deja la competencia. Pero por ahora están salvadas, el público votó inmensamente por las dos y estoy seguro que estarán de acuerdo en que las dos merecen ser escuchadas una vez más. Así que no sufran aún, seguimos en la competencia, las dos siguen en la competencia, mucha suerte. Esto quiere decir que tenemos a 4 semifinalistas. Chicos, su permanencia en la competencia dependerá del cover que nos presentarán el día de hoy. pues al finalizar el programa, el participante con la menor puntuación abandonará la competencia.
Mucha suerte a los 4 y que gane el mejor cover. No puedo creer lo que acaba de pasar, pero la neta es que merecían estar en la final porque todos lo han hecho increíble. Pero les doy una super noticia, vamos a conocer a nuestra siguiente jueza invitada, que es... Cantautora mexicana con una gran formación artística. Fue participante de la 4ª temporada de La Voz México. En su viaje musical, ha colaborado y compartido escenario con grandes exponentes de la música en español. Su más reciente producción discográfica es un EP de 4 tracks que lleva por nombre Apartamento 704, grabado en la Unión Americana, donde nos muestra la sencillez y simpleza del amor con el jazz y swing como música de fondo. Bienvenida, Janet Sandoval. Realmente siento la distancia esta vez, y en el trayecto hacia mi cama la soledad me dice que un día te vas a cansar y ya no llamarás. Estoy dispuesta a esperarte y creer que la distancia no te aleja y tu ciudad es distinta al dibujo de mi ventana, pero pronto será igual. Sé que todo va a estar bien, va a estar bien, va a estar bien. Sé que todo va a estar bien. Sé que todo va a estar bien, va a estar bien, va a estar bien. Sé que todo va a estar bien. Apuesto que en mis sueños esta noche estarás. Prométeme que lo haremos pronto realidad. Apuesto que en mis sueños esta noche serás. Convénceme que lo haremos realidad. Janet, qué gusto tenerte con nosotros, bienvenida, gracias por aceptar la invitación, es un honor tenerte aquí, una cantante con tremendo talento y tremenda experiencia. Bienvenida, Janet. Gracias, Jonathan, por la invitación. Estoy muy contenta de ser parte de esta semifinal de Covers El Desafío. Ansiosa de conocer a los chicos y bueno, ya los quiero escuchar. La verdad, estoy muy emocionada por ser parte de esto. Gracias por la invitación. Ahora sí estamos listos para ver qué es lo que nos prepararon en esta semifinal nuestros participantes. Y vamos a comenzar con uno de nuestros participantes con más ángel, carisma, que nos ha encantado por ser nuestro amigo, el amigo del internet. Vámonos hasta España para ver a Manuel. Hoy no sé muy bien por qué aparece tu nombre escrito en la pared. Me miré en ese espejo que ve una vida que ya olvidé. Voy perdiendo
parte de mi ser. No puedo ya reconocer quién forma parte del ayer. ¿Por qué? Preguntas no sé responder. Me miro en fotos otra vez y ya no sé quién soy. No sé quién soy. Qué difícil es ganar batallas a un enemigo que no puedes ver. Voy perdiendo parte de mi ser. No puedo ya reconocer quién forma parte del ayer. ¿Por qué? Preguntas no sé responder. Me miro en fotos otra vez y ya no sé quién soy. No sé quién soy. Voy perdiendo parte de mi ser. No puedo ya reconocer quién forma parte del ayer. ¿Por qué? Preguntas no sé responder. Me miro en fotos otra vez y ya no sé quién soy. No sé quién soy. Manuel, muchas felicidades. La verdad es que yo estoy muy feliz de verte aquí en la semifinal, porque con este video y con esta canción nos estás demostrando por qué estás aquí. Muchas felicidades, te quedó increíble. Todos estábamos así de ¿qué? Entonces, a mí y bueno, y a todos nos gustaría saber por qué escogiste esta canción, en qué te inspiraste. Cuéntanos un poquito más del video. Básicamente la canción la escogí porque mi cantante favorita española, esa canción es suya, y desde que la escuché por primera vez le tengo un cariño enorme y sabía que la tenía que hacer en una ocasión especial. Te dije, qué mejor que hacerla ahora, que es la semifinal del concurso. Entonces, pues, me inspiré un poco, es verdad, en la idea que ella tenía en el vídeo. Yo lo llevé a mi terreno con mi familia y la verdad es que me encantó, porque la canción me encanta, la idea me encanta, con unas canciones que cuentan historias me encantan. Entonces, pues, básicamente fue eso. Ay, súper bonito, Manuel. Muchas felicidades. La verdad es que yo estoy encantada y pues yo sé que todos aquí también estamos así. Pero vamos a escuchar la opinión de quién sigue. Paz, Johnny, Janet, ¿quién sigue? Manuel, muchas felicidades. Siempre les insisto, cuenten lo que cantan y hoy tú nos diste un ejemplo muy grande de eso. Creo que es muy importante lo que estás haciendo porque te estás apropiando las historias de otras personas para hacerlas parte de tuya e incluso de tu familia. Nada más como recomendación para que tenga a lo mejor un poco más de impacto en la parte donde baja la instrumentación, yo le metería una voz más de mix o más breathy para que cuando crezca, ahora sí, ya nos pongas a todos a llorar. Pero muchas felicidades, estoy muy orgullosa de ti. Hola Manuel, mucho gusto. La verdad, a mí sí me encantó. O sea, lo tengo que decir, yo en cuanto vi así de hacer el café, ya me empecé a enganchar en la historia y yo ya estaba así con el nudo en la garganta, así que, no manches, no. Pero me encantó porque, ¿sabes qué? Me transmitiste, o sea, y creo que eso es bien difícil cuando haces un cover. Entonces, te felicito por eso, porque siento que no cualquiera logra hacer eso. Yo realmente pensé que era tu abuelita y que estaba enferma, o sea, dije, no inventes, qué cañón está esto. Pero la verdad, felicidades, a mí me pareció increíble, o sea, el video me encanta, todo, felicidades. Manuel, yo también estoy de acuerdo con Janet. Mira, me tenías así con el corazón en la garganta. Creo que lograste transmitir la historia, lograste transmitir el sentimiento. Estoy de acuerdo con Paz que a lo mejor sí un poquito de la instrumentación te pudo haber ayudado más para que entonces sí todo fluyera. Sin embargo, creo que está muy bien hecho. La calidad de tu imagen siempre es
súper. Entonces, muchas felicidades por eso, Manuel, y gracias por compartirnos tan bella canción y tan bella historia. Te deseamos lo mejor, mucha suerte y nos vemos en un ratito más para escuchar los resultados y saber quién sigue en la competencia. Abrazote hasta España, Manuel. Igual, chao. Nuestra siguiente semifinalista, el día de hoy, ustedes en casa le dieron una segunda oportunidad. Ella viene a demostrar por qué se merece seguir en la competencia. Tiene un estilo único. Ella es Martina de Argentina. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo he de recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Y ya no hay forma de pedir perdón. Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Qué mal, porque ni puedo hablarte. Temo que es así, que ya no hay forma de pedir perdón. Porque ni puedo hablarte, temo que es así, que ya no hay forma de pedir perdón. ¿Cómo lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya no hay forma de pedir perdón. Martina, te quiero felicitar. Quiero que sepas que estamos viendo tu crecimiento, estamos viendo tu compromiso. Esta Martina es la que yo quería volver a ver y nos la regalaste, nos la regresaste. Fue un cover súper especial, muy íntimo, y nos regalaste aparte una historia que tenía mucha honestidad y eso te lo agradezco de corazón. Muchas felicidades por estar hasta aquí. Creo que el público te quiere aquí, así como nosotros también, porque sabemos todo lo que vas a llegar a hacer con tu talento y tu voz, que es magnífica. Muchas felicidades. Gracias. Qué lindo. Hola Martina, ¿cómo estás? Mucho gusto. La verdad es la primera vez que te escucho. Me enganché desde que te empecé a escuchar porque tu voz me pareció que es como muy soulera. Entonces, como que toda la canción me quedé esperando así de que va a explotar, va a explotar, va a explotar. Y no pasó, pero aún así se me hizo que fue un cover muy honesto. O sea, eras tú, la cámara, face to face. O sea, se me hizo muy padre eso. No sé, ahora que termine esto, quiero ir a buscar tus covers y quiero escucharte más porque me encantó tu voz. La verdad, felicidades. Creo que tu voz es muy cálida, muy suave. O sea, es súper agradable al oído. Entonces, pues, no sé, ya quiero escucharte más. Felicidades. Martina de Argentina. Qué gusto poder escucharte, poder verte aquí en la semifinal. La verdad es que yo estoy muy contento con tu trabajo. Sé que hay limitaciones, sin embargo, se pueden lograr cosas muy lindas, muy bellas, y tú lo has hecho esta vez. Entonces estoy muy feliz, estoy muy agradecido por tu compromiso. Coincido, tienes una manera de cantar muy honesta. Siempre nos hace sentir como muy íntimos, muy cerca de ti, y eso es muy importante.
Igual que Janet, quiero verte más, quiero escucharte reventar canciones y nada, quiero más de Martina, así que pase lo que pase, eres grande y te deseamos lo mejor y vamos a estar pendientísimos de tus covers de aquí hasta el fin, así que muchas felicidades Martina, de todo corazón. Martina de Argentina, wow, no, neta, o sea, me pongo de pie, va por ti, no es cierto, esta va por ti. Martina, me encantó porque aparte, cantaste una canción de uno de mis compositores favoritos de toda la vida, del Toñón. Y me encantó que la hiciste en español, nunca había escuchado esa versión. Te quiero preguntar, ¿tú la hiciste o la sacaste de algún lado? Porque está padrísima, me encantó. Sí, es de Pedro Aznar, es argentino, y es re linda la versión, sí, en castellano. Me encanta, me encanta. Así como diría Ricky Martin, me encanta. Sí, Martina, me encanta de Argentina. No es cierto. No, y que le hiciste caso a Paz cuando te dijo que te escuchas muy bien en inglés y en español. Y la verdad es que me encantó que nos hiciste caso. Pero algo que te quiero felicitar, bueno, independientemente de tu voz, que es muy bonita y creo que te quedó súper bien. Creo que este es tu estilo. Yo me acuerdo que en algún momento nos comentaste que para ti era un poco complicado hacer tus covers, un poquito como cambiar el fondo, el outfit y esto, y de verdad yo te quiero felicitar, quiero que nos platiques un poquito cómo fue este proceso, porque yo sé que no fue fácil, porque de estar haciendo covers más bien muy, muy sencillos, muy padres, pero muy sencillos, la verdad es que te rifaste y también pudimos ver como algo muy íntimo, o sea, una Martina actuando, ¿sabes? O sea, como que nos interpretaste y eso me encantó porque menos es más. Como dice nuestra juez invitada, obviamente me hubiera gustado ver como algo que explotara, pero como nosotros ya te conocemos, creo que, esto fue, ¿cómo se dice? Ya me trabé, es que estoy tan emocionada. Fue como algo súper cool de tu parte porque pudimos ver a Martina en su máximo esplendor. Entonces a mí me gustaría saber cómo fue el proceso de grabar este cover porque pues sé que seguramente no fue fácil, ¿sabes? Bueno, la voz la grabé con mi celular. Yo estoy acostumbrada a grabar, ponerme el celu acá y después la paso a la compu y nada, trato como de ensamblar la pista con mi voz, etcétera, para que quede profesional de alguna manera. Después, nada, mi papá me filmó porque puse, no sé, como que ambienté el lugar y nada, no sé. No, súper bien, Martina, de verdad, te quiero felicitar porque nos hiciste caso y se ve que traes las ganas de seguir estando, ¿no? Entonces, pues bueno, ya no voy a hablar más, muchas felicidades, lo hiciste increíble y pues nos vemos en un ratito para darte los resultados. Gracias. Vamos a escuchar a uno de nuestros semifinalistas. Es un concursante con mucha simpatía y con mucha creatividad. Él es Diego desde Perú. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay you shit bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling pudiste ser mejor. Toqué fondo por ti. Puse mi corazón en tus manos y jugaste con
bienvenido una vez más. Oye, qué complicado nos lo están poniendo, ¿no? Tengan piedad de nosotros. Diego, lo he dicho ya, yo creo, los últimos 3 programas y parezco grabadora. Cada programa nos sorprendes, cada programa lo haces mejor, tu creatividad, las ganas que le pones. Yo estoy súper agradecido y sé que la gente en casa también ha de estar muy contenta de verte cada semana. Creo que esta definitivamente fue una muy buena elección. Le echaste demasiada pasión, demasiado corazón y te quiero felicitar por ello. Te deseo la mejor de las suertes. Tienes todo lo que se necesita. Hasta ahorita todos lo han hecho excelente, entonces no sé qué vaya a pasar, pero bueno, mucha suerte y muy bien hecho, muy bien logrado ese cover. Diego, wow, muchas gracias por ponerle corazón a este proyecto, por ponerle el corazón a tus covers, a la música. Neta, le echas muchísimas ganas. Me encanta que sobre todo estás cuidando cada vez más los detalles. Literalmente me dejaste sin palabras. Yo te quiero preguntar como, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer esto? Porque no es fácil y me encanta que de verdad lo haces con muchas ganas. A ver, cuéntanos un poquito. Uy, es todo un proceso. Primero escucho la canción y trato de imaginar alguna cosa que le pueda hacer para sacar las voces que hacen el fondo, las armonías. Toco la guitarra y le doy una cuerda a cada voz. Entonces voy ahí apuntando cuerda por cuerda la voz que le toca a esa cuerda, y después está la grabación, que son un par de horas, y después está la edición, que son muchos pares de horas, y es como 2 días, 2 días y medio más o menos. Claro. No, de verdad, muchísimas gracias y wow, mira, son estos que yo estoy segura que vas a estar, que yo de verdad quiero que estés. Muchas felicidades, sigue así. La gente le encanta ver tus covers y lo más importante es que contagias esas ganas de querer hacer lo que nos gusta. Entonces, muchas gracias, Diego. Diego, la verdad creo que me enganchaste muy cañón porque a mí me encanta hacer loops y sé lo difícil que es. Esto habla de que además de cantar, eres músico y eso es algo primordial en cualquier cantante. O sea, siempre que tú sabes tocar un instrumento, vas a ser un mejor cantante, pero por supuesto y obviamente, ¿no? Eso habla muy bien de ti, te quiero felicitar por eso, porque de verdad la preparación en un cantante no nada más es, ay, ya me aprendí la letra, ay, ya la afino, no, o sea, tienes que ir más allá y eso que estás haciendo me parece que es lo mejor que puedes hacer. Además, una vez me dijeron algo que me pareció brillante y que desde ahí yo lo aplico a mi vida, ¿no? Me dijeron, no es importante lo que tienes, Janet, es importante qué haces con lo poco o mucho que tengas. Entonces, felicidades, enhorabuena. Diego, yo te quiero felicitar porque creo que esta es una de las canciones más covereadas que hemos escuchado. Y a pesar de eso, tú te encargas de que en cada cover que nos regalas, haces tu versión y te apropias de ella y nos regalas algo nuevo, algo único, algo súper diferente. Y además, también voy a resaltar que nos regalaste ver esa parte de tu espectro vocal más grave, tus otros matices, y eso de verdad lo agradecemos mucho porque nos demuestras que estás creciendo y que nos quieres enseñar de todo lo que eres capaz. Entonces, muchas felicidades. Nos vemos en unos minutos para ver qué va a pasar con esta competencia y los resultados de esta semifinal. Ella es la representante de México y con su talento se ha ganado un lugar en la semifinal. Vamos a escuchar a Adeline. If I were a boy, even just for a day, I roll out of bed in the morning and throw on what I wanted, then go drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'll be a better
destroyed if I were a boy. I will turn off my phone till everyone is broken, so they think that I was living alone. I put myself first and make the rules as I go. 'Cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were a boy, I think I could understand, oh yeah, how it feels to love a girl. I swear I'll be a better man. Adeline, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí? Nerviosa, bien, a ver qué me dicen. Adeline, muchas felicidades. Me encantó. Creo que este ha sido el cover en donde más nos has enseñado tu potencial en cuanto hablando vocalmente. Entonces, muchas felicidades. Al final sí nos quedamos así de no manches, porque al final es un tema muy importante que, bueno, últimamente han pasado pues muchas cosas con los feminicidios y así, y gracias por tocar ese tema, gracias por usar tu plataforma, gracias por usar tu voz. Me encantó la parte de visualmente hablando, también me encantó, creo que lo hiciste increíble. Pudimos ver un poquito más del personaje de Adeline, que era lo importante, y pues nada, muchas felicidades, me encantó, está padrísimo. Adeline, mucho gusto. La verdad, la primera vez que te escucho y que te veo, me encanta tu look para empezar. Me hace increíble. De hecho, yo no pensé que eras mexicano, o sea, pensé que eras de cualquier otra nacionalidad menos mexicana. Me gustó mucho escuchar tu voz, hay mucha calidad en tu audio, entonces me encanta en un cover sobre todo escuchar las respiraciones porque lo hace más real y más natural, ¿no? Y a la escucha es como que yo siempre presto más la atención cuando veo un cover así porque digo, mira, cuidaron que estuvieran hasta eso, o sea, hasta tuviera esos pequeños detalles que te van conduciendo, ¿no? O sea, y como que se ve más real, o sea, esa es la palabra, más real. Felicidades por eso, me encantó el detalle que tuviste al final. Pues nada, felicidades. ¡Bravo! Adeline, muchas felicidades. En esta canción apoyaste los agudos súper bonito, tus notas altas en su lugar. Me encantó, te quiero felicitar por eso y además hacerte saber que también me enorgullece mucho que estés utilizando esa plataforma para esto. Creo que el arte es la forma de protesta más fuerte y más impactante que tenemos como sociedad, entonces sigue usando tu voz para darle voz a quien no tiene ya la voz para manifestar pues lo que vivió las familias. Entonces muchas gracias por hacerlo también. Adeline, muchas felicidades. Yo estoy muy orgulloso, independientemente de lo que suceda en esta competencia. Creo que este cover va a quedar ahí por mucho tiempo porque lo que hiciste con tu voz, con la imagen y ese mensaje fue la cereza del pastel. Igual coincido que es muy, muy noble de tu parte y muy, muy bueno que estés utilizando tu voz para dar este mensaje de cómo los hombres podemos ser mejores, y creo que la regla básica sería el respeto, obviamente, y no a la violencia y no a todas esas cosas que nosotros no entendemos como hombres, pero que ustedes padecen. Entonces, verlo plasmado, escuchar la letra de esa canción y después cerrar y reinterpretarlo hacia, ok, no es solo lo cool de que los hombres somos de esta manera y los amigos y la cerveza, pero va más allá, la violencia, el abuso físico, emocional. Entonces, gracias por hacernos pensar, gracias por dar ese mensaje, me encantó, creo que tienes una voz excepcional y te deseo la mejor de las suertes, y como te digo, independientemente de lo que pase, lo que hiciste hoy se queda ahí plasmado por el resto de los años. Muchas gracias, Adeline, y muchas felicidades. Estamos a punto de conocer los resultados de esta semifinal, así que nos vemos en un momento más. Muchas gracias a los cuatro. Sí, traté de plasmar en ese video todos los consejos de todos los programas
y pues utilizar el mensaje de la canción para dar el mensaje final del video, ¿no? Que es ni una menos. Mientras que terminamos de calificar, les vamos a enseñar un cover que preparamos con todo cariño para todos ustedes. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. In the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? Show must go on. Show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I'll leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on, does anybody know what we are living for? I guess I'm learning, I must be warned now. I'll soon be turning around the corner now. Outside the dawn is breaking, but inside in the dark I'm making to be free. Show must go on. Show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile Still stays on. Esperamos que les haya gustado mucho el cover que preparamos para ustedes. Díganos en los comentarios qué les pareció o qué canciones quieren escuchar en la gran final. Por el momento, vamos a conectarnos con nuestros semifinalistas. Chicos, bienvenidos una vez más. Y quizás sea la última bienvenida, no quizás, es la última bienvenida para uno de ustedes. Estamos a punto de conocer a los 3 finalistas y a la persona que se queda a un pasito de la gran final. Los cuatro son ganadores, los 4 llegaron muy lejos. Los 4 nos han enseñado muchas cosas, hemos aprendido, hemos crecido junto con ustedes. Yo, y estoy seguro que mis jueces y cada uno de los jueces invitados que han estado con nosotros a lo largo de todas estas 7 semanas, están muy orgullosos de ustedes y de ver su crecimiento. Y bueno, son las reglas del juego. Hoy una persona abandona la competencia. Sin embargo, esto no se termina aquí. Todos tienen futuros brillantes. Todos tienen muchas cosas por hacer. Y yo voy a estar muy pendiente de cada uno de ustedes de aquí al final. Ya somos una familia. Y ya le voy a parar porque si no aquí voy a seguir otra media hora. Y bueno, la persona que con todo el dolor de mi corazón abandona esta competencia eres tú. Eres tú, Manuel. Manuel, te deseamos lo mejor de todo corazón. Eres un artista grande, tienes muchas cosas increíbles que sé que vas a estar generando. Vamos a estar muy pendientes de ti, muy pendientes de tu carrera. Y nada, sigue soñando, sigue luchando y nosotros vamos a estar súper pendientes de tus covers. Un abrazote hasta España, Manuel. Muchísimas gracias, ha sido un placer de verdad. Este verano ha sido muchísimo mejor gracias al concurso. Le doy las gracias a esta experiencia y toda la visibilidad que nos ha dado. Así que lo recordaré siempre.
Una experiencia increíble y ojalá algún día nos podamos conocer en persona, de verdad que ha sido increíble, me llevo cosas muy buenas. ¡Felicidades a nuestros 3 finalistas! ¡Woo! Y antes de despedirnos, tenemos que conocer quién fue el top para nuestra juez invitada. Así que le voy a ceder la palabra a Janet para que nos diga quién, a su parecer, fue el top de esta semana. Hola, otra vez. Oigan, chicos, pues la verdad está muy difícil elegirlo porque realmente los 4 eran increíbles. Sin embargo, bueno, voy a elegir a Diego hoy. Porque de verdad creo que el trabajo que realizó, o sea, le llevó muchas horas, tuvo mucha dedicación, mucha creatividad. Eso no le resta a las otras 2 chicas que me parece que también son increíbles cantantes. Y como ya lo dije, voy a ir a buscarlas. Pero Diego, hoy para mí fuiste mi favorito. Sí, cómo no. ¡Bravo, Diego! ¡Felicidades! Gracias. Muchas gracias. Adeline, Martina y Diego, felicidades porque ustedes son nuestros 3 finalistas y solamente uno de ustedes se convertirá en el ganador absoluto de Covers, el desafío. Felicidades y nos vemos la próxima semana. Así es, Paz. Uno de ellos será el ganador o ganadora de Covers el Desafío. Ustedes, junto con cada uno de los jueces que han sido parte de este programa, tomaremos esa decisión. A partir de este momento, tienen toda la semana para interactuar con el video de su participante favorito. Todos los likes, comentarios, veces guardadas y shares contarán como votos. Ojo, recuerden que los videos de nuestros finalistas serán publicados en todas nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube. No olviden suscribirse a todas ellas. Janet, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, toda mi admiración y mi respeto. Tú eres una guerrera, una chica que persevera hasta alcanzar y lo has hecho. Te admiro una vez más y te respeto por todo lo que has creado. Gracias por tu cariño y nos vemos muy pronto y estaremos pendientes de tus covers y de tu música. Gracias, Jonathan, por la invitación, muchas gracias. La verdad es que me siento muy feliz de haber hecho esto con ustedes, o sea, los admiro a los 3 y pues nada, que gane el mejor. Gracias a todos, bye. Gracias. Mis queridas jueces, gracias una vez más por su entrega y por su compañía. Gracias a ti, Johnny, gracias, Vale, nos vemos la próxima semana. Gracias, chicos, hasta la próxima semana. ¡Qué emoción! Gracias por acompañarnos. No se olviden que tenemos una cita el próximo jueves para conocer al ganador o ganadora de Covers, el Desafío.